Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la vida, la salud que nos has dado, el uso de nuestras habilidades mentales y físicas. Gracias, Señor, por todo ello. Sabemos que es tu poder sostenedor el que hace que podamos todavía funcionar. Te agradecemos también, Señor, por tu palabra, que es la misma ayer y hoy y por los siglos, porque es igual a ti. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a anhelarla, a desearla, a buscarla como el pan que comemos diariamente. Bendice a cada uno de los que están aquí, también a aquellos que están tratando de conectarse. Ayúdale, Señor, en cualquier problema que estén encontrando. Te agradecemos, Señor, porque tu Espíritu Santo ya está deseoso de enseñarnos y de ayudarnos a entender. Por todas estas cosas te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, habíamos quedado en la página 54 del libro. Estamos en el capítulo 2 del libro y tenemos los versículos de memoria. El del capítulo 1 son el versículo 6 y 7. El del capítulo 2 son el versículo 19 al 21. Esperaré un momento más para repasar cuando estén más personas en el grupo. Con eso repasamos todos juntos. Por ahora, entonces, vamos a comenzar en la página 54 con sus micrófonos apagados. Podemos leer el versículo 17 que está en la página 54, en la parte de arriba, está en negrilla. Así que leamos esto para saber de qué es que estamos estudiando. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Entonces, la pregunta se hace allí, por el hecho de que Dios nos ha justificado, habiendo sido nosotros pecadores, quiere decir entonces el que Él está ministrando o administrando, diríamos también en español, es que Él es el gerente, no el gerente de ventas, sino el gerente del pecado. No, la pregunta se hace allí y la respuesta se da enseguida. No, de ninguna manera. Entonces vamos a la sección que habíamos comenzado la vez pasada. Cristo no es ministro de pecado y habíamos leído ese primer párrafo. Vamos a leerlo otra vez para que entonces podamos entrar en lo que se estaba hablando. Dice, Jesucristo es el santo y justo, de acuerdo con Hechos 3:14. Cristo apareció para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Eso lo encontramos en 1 Juan 3:5. Él no solamente no hizo pecado, de acuerdo con 1 Pedro 2:22, sino que no conoció pecado, de acuerdo con 2 Corintios 5:21. Por lo tanto, basado en todo lo que la palabra de Dios nos dice allí en esos textos que hemos leído, por lo tanto, es imposible que de él provenga alguna clase de pecado, ni grande ni pequeño, ni oscuro ni muy clarito, ni de que sea pecado para uno pero no pecado para el otro. No, de ninguna clase de pecado él es el administrador. Sigo leyendo ahora. Él no imparte pecado. ¿Qué quiere decir impartir? Quiere decir compartir, dar. No, él no imparte pecado. Sigo leyendo. En la corriente de vida que fluye desde el corazón de Cristo y hasta su costado herido, no hay un solo rastro de impureza. Todo es un puro manantial de agua vida, transparente como el cristal. Él no es el ministro de pecado. En otras palabras, él no administra pecado ninguno. Entonces, ahora sí estamos listos para seguir con el siguiente párrafo. José, ¿puedes leer el párrafo siguiente, por favor? Estamos en la página 54. Ajá. Ok. Es, sí, donde empieza si en alguno. Sí, señor, así Okay. es. Si en alguno que ha buscado y no solo buscado, sino obtenido justicia por medio de Cristo,
se encuentra pecado más tarde. Se debe a que la persona ha obstruido la corriente, dejando con ello que el agua se estancara. Ok. ¿Qué, qué ilustración tan buena nos da allí, ¿verdad? Si es que hay pecado en nosotros después de haber sido justificados, después de haber sabido de Cristo, de lo que hizo por nosotros, tal vez hasta el bautismo también, del bautismo también participamos y luego pecamos. ¿Quiere decir que entonces Cristo está administrando, nos está dando ese pecado o se está haciendo el que no ve y ya nos pasa por alto los errores? No. Si hay pecado en nosotros, ¿por qué es? ¿Porque Cristo no lo dio? No, es porque nosotros hemos estancado la corriente de justicia, de vida, que debería estar corriendo por nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios imparte, eso es lo que Cristo nos da. Pero si hay pecado es porque nosotros trancamos la corriente de agua de vida que Él nos dio y la estancamos. Siga leyendo, José, por favor. Ok. No se le dio curso libre al verbo para que fuese glorificado, y donde no hay actividad hay muerte. No se puede culpar a nadie de este error, sino a la persona misma. Que los cristianos confesemos no se basen en sus propias imperfecciones para declarar que es imposible para un cristiano vivir una vida sin pecado. Para allí un poquito, por favor. Hay dos cosas muy grandes allí. Quería señalar donde dice, y donde no hay actividad hay muerte. Ustedes han visto cuando a veces se estanca un río para hacer un pozo. Ese pozo, si no tiene a dónde más mandar agua, se estanca y comienza a morir. Ya las plantas que hay en él se comienzan a morir, los peces, todo, y llega a ser un agua que se pone hedionda. Nadie se quiere bañar en ella. Es más, pueden conseguir una infección si beben de esa agua o se bañan en esa agua. En un pozo estancado no hay vida. Entonces, de la misma manera, si nuestra vida se estanca, si no seguimos bebiendo y comiendo de la palabra de Dios, si no seguimos permitiendo que el Espíritu Santo aumente en nosotros el conocimiento en cuanto a Dios y su carácter, ¿qué va a pasar con nuestra mente? ¿Qué va a pasar con nuestro carácter? Va a terminar tan estancado y muerto como cuando se estanca el agua en un pozo. Y entonces allí viene la última oración que José leyó. Si quieren tener algo que subrayar, aquí está lo que pueden subrayar. Dice que los cristianos confesos, los cristianos que se llaman cristianos, que han tomado el nombre de Cristo y dice, yo soy cristiano, que esas personas no se basen en sus propias imperfecciones para declarar que es imposible para un cristiano vivir una vida sin pecado. Si nosotros nos vamos a mirar a nosotros mismos y vamos a ver la forma en que estamos viviendo nuestra vida y los pecados que estamos acariciando y vamos a decir, basado en eso, no, es que como yo soy pecador, pues imagínese usted, pues uno peca, ¿qué más puede uno hacer? No, yo no puedo ser. Eso de perfeccionar, perfección, eso no se puede alcanzar, hermanos, olvídense de eso, porque todos nosotros pecamos, ¿no es así? Y entonces nos basamos en que nosotros estamos pecando y por eso sacamos la conclusión y la enseñamos y la predicamos de que nadie puede ser perfecto, porque, a ver, digan ustedes, hablen ustedes por su propia experiencia, ¿son perfectos? Y todo el mundo tiene que decir que no. Entonces no hay perfección. Pero nos iremos a basar. ¿Será que nos basaremos en nuestra experiencia para decir que podemos o no podemos ser perfectos? No hagamos eso.
porque si nos miramos a nosotros mismos, no hay perfección. Pero ¿a quién es que debemos de estar mirando? ¿A nosotros mismos? ¿Al hermano que se sienta en la banca de atrás? ¿A la hermana que está sentada 2 bancas delante de nosotros en la iglesia? Nos vamos a basar en el anciano de iglesia, en el pastor de iglesia, en el presidente de la misión. ¿A quién estamos mirando? Donde tengamos nuestros ojos, eso determinará si podemos o no podemos ser perfectos, porque por nosotros mismos no podemos, no podemos. Y voy a invitar de manera muy especial a que todos, sea que nos hayamos conectado desde el principio o no, que por favor volvamos al principio de este estudio para escucharlo desde el principio, porque no puedo regresarme ahora desde el principio. Pero voy a leer otra vez allí, estamos en la página 54 de nuestro libro y estábamos leyendo, José estaba leyendo el segundo párrafo grande en la sección Cristo no es ministro del pecado. Él había leído que los cristianos confesos, está en la mitad del párrafo, en el 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta línea dice que los cristianos confesos, los que se llaman cristianos, en otras palabras, no se basen en sus propias imperfecciones para declarar que es imposible para un cristiano vivir una vida sin pecado. Y por eso estaba diciendo yo, si nos estamos mirando a nosotros mismos, si estamos mirando a los demás hermanos o aún a los dirigentes, líderes espirituales nuestros, si estamos mirando a cualquier otro ser humano, claro que podemos decir muy básicamente y sin ninguna duda que no podemos ser cristianos. Pero si miramos a Cristo, si miramos al ejemplo que Él nos dio, sabemos que no solamente podemos, sino que seremos perfectos, no por nosotros mismos. Y aun cuando veamos lo que Dios está haciendo en nosotros, no pongamos nuestra mirada en nosotros, porque ¿qué nos pasa cuando nos miramos a nosotros mismos? Enseguida caemos como Pedro cayó cuando estaban andando sobre el agua, ¿verdad? Entonces, siga leyendo, José, por favor, el resto de ese párrafo. Al contrario, es imposible para un cristiano verdadero, uno que ejerza fe plena, vivir otra clase de vida. Porque lo que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos con él? Romanos 6:2. Romanos 6:2 nos aclara, los que hemos muerto al pecado, ¿morimos al pecado, hermanos? Sí, eso fue lo que sucedió cuando Cristo murió, cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados también, ¿verdad? ¿No es eso lo que dice nuestro versículo de memoria de Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Entonces, o la palabra de Dios está diciendo mentiras, o nosotros queremos hacer que la palabra de Dios diga mentiras. Porque si hemos sido crucificados con Cristo, entonces ya no viviremos más en el pecado. Entonces no estemos usando como excusa, no es que yo soy humano y el ser humano peca. No somos más que pecadores. No, si hemos muerto con Cristo, si creemos, si verdaderamente tenemos fe en que fuimos muertos con Cristo, fuimos crucificados con Cristo, entonces no estemos buscando excusas para seguir pecando. Eso es lo que quiere decir lo que estamos leyendo aquí. Vuelvo a repetir. Si no estábamos desde el principio hoy aquí por cualquier razón, les invito, les ruego que por favor comiencen, vayan al video después y lo vean desde el principio para que podamos entender esto muy claramente. Entonces, estamos en la página 54, termina de leer ese párrafo después de donde dice Romanos 6:2, José. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando
porque ha nacido de Dios. 1 Juan 3:9. Por tanto, permaneced en él. Ok. Si seguimos pecando es porque no permanecimos en él. No es porque Dios va a mirar para otro lado y va a decir, como Ramón y Sara ya son bautizados y son miembros de la iglesia, ya lo que hacen, yo me voy a hacer el que yo no miro, voy a mirar para otro lado, lo voy a ignorar lo que ellos hicieron. No, no, Cristo no es el administrador de pecado, no es el gerente que va a ver nuestras imperfecciones y nuestros pecados y va a decir, no, está bien, mi hijo murió por eso. No, es tan pecado lo que pecamos después de ser llamados cristianos como era pecado cuando lo hacíamos antes de ser cristianos. Si estamos buscando solamente una excusa para seguir pecando, la vamos a encontrar. El enemigo nos la va a poner. Y lo primero que nos dice, ustedes son de naturaleza pecaminosa. ¿Y qué va a esperar Dios de un pecador? Pues que peque. ¿Qué más? El pecador no hace más que pecar. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar haciendo en lugar de estar buscando excusas para pecar? Debemos mantener nuestra mirada en Cristo y permitir que la vida perfecta de Él siga corriendo por nuestras venas espirituales para que lo que se produzca sea lo que se produce en Cristo. La perfección. Hermanos, no estemos buscando excusas. Permitámosle a Dios, digamos amén, que así sea. Y será porque Cristo lo dijo, será porque Dios lo ha hablado y la palabra de Dios permanece para siempre. No estanquemos la corriente de vida de Cristo en nosotros. Y si no la estancamos, va a seguir corriendo. Eso es lo que va a suceder automáticamente. Seguimos ahora con el versículo 18 en la página 54, Gálatas 2:18. Ese es el versículo que está allí. Vamos a leerlo juntos. Gálatas 2:18. Leámoslo juntos. Porque si reedifico lo que derribé, demuestro que soy transgresor. Está fácil de entender ese versículo, ¿verdad? Leamos pues lo que quiere decir. Hermana Edith, ¿puede leer, por favor? Ella no está aquí. Ella no está allí. Ok, muy bien. Entonces te voy a pedir a quien no haya... a Ana. Sí, Ana, por favor, puedes leer allí. Buenos días. Buenos días. Dice, preguntamos nuevamente, ¿qué fue destruido? ¿La reconstrucción de aquello que no afirma como transgresores? A recordar que el apóstol está hablando de aquellos que han creado en Cristo Jesús para ser justificados en esa fe. Encontramos la respuesta a la pregunta de Romanos 6:6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. También veamos Colosenses 2:10-11. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. Al despojaros del cuerpo de los pecados mediante la circuncisión hecha por Cristo. Por Cristo. Y hay tanto de lo cual meditar. Y esto es lo que significa meditar, ¿verdad? Cantamos el himno de que meditar en Jesús ha de ser mi afán. En Jesús quiero mi dechado ver. Así es como se medita. Se lee el versículo que decía, porque si reedifico lo que derribé, demuestro que soy transgresor. ¿Qué quiere decir eso?
Y entonces leemos los versículos antes y los versículos después y vamos entendiendo qué es lo que Dios nos está diciendo allí. Luego buscamos en la Biblia otros textos que hablen de lo mismo y entonces el Espíritu Santo va abriendo aquel cuadro tan grande. Nosotros estábamos viendo apenas por un huequito lo que decía y no veíamos sino una partecita. Pero cuando meditamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo abre y nos deja ver el cuadro tan precioso. ¿Cuál es el cuadro que vemos aquí después de haber leído el versículo 18? Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo de pecado sea, ¿qué? Puesto a dormir, sea guardado en el closet un ratito para volverlo a sacar después otra vez. No, sea destruido. Destruido quiere decir que es completamente acabado. No queda nada de él. Cuando se destruye una ciudad o se destruye nomás un edificio, no puede nadie volver a vivir allí. No puede nadie dar esa dirección como el lugar donde yo vivo. Si está destruido, allí no vive nadie. Así queda el cuerpo de pecado. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con él. ¿Creemos eso? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque si la creemos, nuestro pecado murió. Murió, fue destruido, fue acabado. No vivimos más bajo el pecado. Pero si ponemos una duda y comenzamos a decir, sí, pero es que, yo tengo los mismos hábitos que tenía mi papá. No, si es que yo tengo esa costumbre y la he tenido por tantos años. Ay, eso es tan difícil cambiar. Eso es lo primero que yo quiero en la mañana. Eso es lo primero que yo busco. Eso es lo que me trae, medio me consuela. Eso es lo llaman en inglés, comfort food. Cuando me siento mal, cuando las cosas no están saliendo bien, eso es lo que busco para comer, porque ese es mi comfort food, la comida que me consuela. Ay, yo no puedo cambiar eso. No, estamos diciendo lo correcto, no podemos. Ni tratemos de hacerlo nosotros mismos. Pero ¿puede Cristo? ¿Puede Cristo cambiarnos? ¿Creemos que Cristo puede cambiarnos? ¿O decimos, no? Amén. Eso es amén. Sí, hermano Sixto. Amén. O nosotros creemos o vamos a seguir buscando las excusas. Sí, hermano Sixto, dígame. Lo debemos hacer por fe, que Él tiene el poder para restaurarnos, para hacer las cosas. Y es muy cierto, muchas veces yo lo he vivido, que un ejemplo es muy raro, muy burdo. En mi papá siempre ha comido queso, mucho queso, comió mucho queso y siempre en la casa en la mesa había queso y me gusta mucho, pero ahora con el tiempo he sabido lo dañino que es. Entonces yo tengo que luchar por vencer eso y no quedarme con la cosa. Bueno, es algo que en mi casa se acostumbraba a hacer y ahora pues yo sigo con eso y así voy a seguir toda mi vida. Es lo mismo que sucede con las cosas que nos destruyen espiritualmente. Tenemos que ponerlas en la mano para poderlas vencer. Yo no puedo hacerlo, pero tengo que hacerlo pensando en el poder del Espíritu Santo, que es el que me va a ayudar a vencer. Sí, señor, exactamente. Y allí el asunto, y usted trae a colación una cosa que es muy práctica, ¿verdad? Pero entonces, ¿en quién vamos a creer? Por eso se llama la batalla de la fe. No de la fe nuestra, sino la batalla para permitir que la fe de Cristo sea la que entre y con su fuerza de Él, no la mía, haga las transformaciones que Él solo puede hacer. Porque si en cualquier momento yo digo, no, yo puedo hacer esto. O sea, para mí, esto no es ningún hábito. Eso lo puedo dejar yo en cualquier momento. Vamos a caer de narices en el suelo, como se diría. Y entonces el enemigo va a usar eso para decirnos, no, ¿te acuerdas que el otro día quisiste hacer eso y a dónde llegaste? Pues ni siquiera pruebes, ni siquiera trates de hacerlo. No, déjate de esas tonterías. Somos pecadores y pecadores vamos a ser hasta el día que Cristo venga. No,
El poder de Cristo no va a ser efectivo solamente cuando Él venga. El poder de Cristo será efectivo en nosotros ahora o no será efectivo nunca. O le creemos ahora o no le creeremos el día que venga tampoco, porque vamos a ser sellados como no creyentes, como incrédulos. Son palabras fuertes cuando las pensamos en nuestra propia fuerza, pero son palabras, como dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice 2 versículos después, eso está en Mateo 11, 28 al 30. En el 30 él dice: porque mi yugo es fácil y ligera o liviana mi carga. De esa manera es que lo hace. ¿Por qué es liviana para nosotros? Porque Él es el que lo hace. No somos nosotros los que lo hacemos. Entonces, volvemos a donde estaba ella leyendo y dice, y vosotros estáis completos. Eso viene de la parte baja de la página 54. Dice, también veamos. Eso viene de Colosenses 2, 10 y 11. ¿Y qué es lo que dice? Y vosotros estáis completos. Completos, ¿qué quiere decir completo? ¿Hay alguien que pueda darme una definición de la palabra completo? Hermana, no nos falta nada. No nos falta nada. Ajá, muy bien. ¿Hay alguien más que quiera darme una parte de la definición? Porque las definiciones pues siempre dicen esto y esto y esto y lo otro. ¿Hay alguien más que quiera decirme qué quiere decir que estáis completos? No nos falta nada. ¿Qué más? ¿Pueden pensar en un sinónimo? ¿El sinónimo, hermano Sixto? Tenemos todo. ¿Lo tenemos todo? Uh-huh. Comienza con P, la otra palabra. Perfectos. Y vosotros sois perfectos. Eso es lo que está diciendo allí. Estás completos. ¿En quién? En Él. No por sí mismos, no, pero estamos completos. Entonces, el asunto allí está en creer, en la fe. ¿Vamos a creer que Él ya nos tiene completos o vamos a hacer lo de Pedro? Cuando ya estaba caminando sobre el agua, volteó a mirar. Número 1, porque quería que los demás lo vieran. Mira lo que estoy haciendo. Y número 2, según nos dice en el espíritu de profecía, las olas. Él miró a las olas, quitó los ojos de Cristo, la mirada de Cristo, y miró las olas y el turbión y el agua alrededor de él y el viento que soplaba y los relámpagos. Se concentró en la tormenta. Y cuando se concentró en la tormenta, se hundió. Ese es el camino de la perfección cristiana, no la perfección nuestra. No, la perfección nuestra es legalismo. La perfección cristiana viene de Cristo, no viene de nosotros. La perfección cristiana es mantener nuestros ojos en Él. Y cuando nos hundimos, decir como Pedro, Señor, sálvame. ¿Y qué sucede? En ese mismo momento, la salvación llega a nosotros porque Cristo estira su mano y nos saca. Y luego caminamos con Él hasta llegar al barco. Porque caminar sobre agua no es natural en nosotros, no es automático. Si vamos a caminar sobre agua, es porque le vamos a permitir al poder de Cristo que nos haga caminar sobre el agua. Si no, no vamos a caminar porque no podemos. Nadie camina sobre agua sino Cristo. Entonces, Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión, ¿cómo? ¿Cómo dice allí? ¿Qué clase de circuncisión fue? Estoy en la página 55, arriba. La circuncisión sin mano. Sin mano, sin mano. Díganme ustedes, cuando se hacía la circuncisión o cuando se hace la circuncisión hoy en los bebés, algunos lo practican, lo hacen todavía por asuntos de salud, no por ser un asunto espiritual o que sea un requisito que Dios nos haya dado, no.
Pero cuando se hace la circuncisión, tiene que haber una mano que la haga. Un cirujano, o sea, el que la haya hecho, pero una mano humana lo hizo. Pero aquí dice, en él también fuisteis circuncidados, ¿cómo? Con una circuncisión hecha sin mano. Así que la circuncisión de la cual está hablando, sigue diciendo allí, al despojaros del cuerpo de los pecados. La circuncisión no fue del prepucio, la circuncisión fue del cuerpo de pecado. Se despojó. Despojarse quiere decir quitar, aniquilar, acabar. Al despojaros del cuerpo de los pecados. ¿Mediante qué? La circuncisión hecha ¿por quién? Por Cristo. No por nosotros, no porque guardamos el sábado correcto, no porque no decimos mentiras, no porque no usamos el nombre de Dios en vano. Esas cosas solamente si son hechas por Cristo, son hechas, esa es la circuncisión que Él hace en nosotros. Porque si lo estamos haciendo por nosotros mismos, seguimos buscando las excusas para pecar. Entonces, José, nuevamente puedes leer el siguiente párrafo en la página 55, por favor. Aquello que es destruido, ¿correcto? Sí. Aquello que es destruido es el cuerpo del pecado y es destruido solamente por la presencia personal de la vida de Cristo. Es destruido con el propósito de que podemos liberarnos de su poder. Amén. Y no tengamos que servirle más. Amén. Y puede ser destruido en cada uno porque Cristo en su propia carne ha abolido la enemistad, la mente carnal, no la suya, porque no tenía tal sino la nuestra. Recuerden que Cristo vino como nosotros. Hemos estudiado esto, lo estudiamos en Hebreos, capítulo 1 y capítulo 2, y en el 2:14 dice, así que como los hijos han participado de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el dominio de la muerte, es a saber, el diablo. Entonces, como Él hizo todo eso, Él quitó la enemistad, la mente pecadora que nosotros teníamos, la mente que nos lleva a pecar. Por eso, entonces dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este pensar, este sentir, dice en español, no me gusta tanto el sentir como el pensar. Hay en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Esa es la mente que Él tenía en nuestra carne pecaminosa. Y por eso Él pudo vivir sin pecar. Y Él quiere hacer una transferencia. Como cuando le hacen ¿qué de corazón? Ahora se me olvida. Trasplante. Gracias. Siempre se me olvida el trasplante. El Señor quiere trasplantar nuestra mente y poner la mente de Cristo. Por eso Él abolió la enemistad, porque era la mente carnal, no la suya, porque no tenía, sino la nuestra. Tenía la nuestra y entonces hizo la transferencia de manera que nosotros no tenemos que ser dominados por el pecado ya. No volvamos a recoger la mente nueva otra vez. No, a mí me gusta más esa mente, a mí me gusta más el pensar, las acciones y las reacciones de la otra mente que yo tenía. No, ya Cristo la transfirió a nosotros. No volvamos a deshacer lo que Él hizo. Por eso el versículo 18, nuevamente, de eso es que estamos hablando. El versículo 18 que está en su página 54 dice, porque si reedifico lo que derribé, demuestro que soy transgresor. Si estamos buscando sacar de nosotros la mente de Cristo que Él puso en nosotros, entonces estamos deshaciendo la cirugía que el cirujano divino hizo en nosotros cuando puso ese nuevo pensar. Siga leyendo, José. Nuestros pecados, nuestras flaquezas fueron sobre Él. La victoria ha sido ganada en favor de toda alma y el enemigo ha sido desarmado.
Amén. Tenemos solamente que aceptar la victoria que ya Cristo ha ganado. La victoria sobre el pecado es ya una realidad. Nuestra fe la convierte en real para nosotros. Amén. La creencia de la fe nos No coloca, la creencia, la carencia. la carencia de fe nos coloca fuera de la realidad y el viejo cuerpo del pecado permanece de nuevo. Aquello aparece de nuevo, aunque aquello que fue destruido por la fe se reedifica por la incredulidad. Recuérdense que esta destrucción del cuerpo de pecado, aun cuando es realidad por Cristo, en favor de todos, sigue siendo, sin embargo, una cuestión personal en cada individuo. En cada individuo. Sí, señor. La batalla de la fe. La batalla más fuerte que alguna vez tengamos que pelear. Porque nuestra fe, nuestra creencia, nuestra naturaleza pecaminosa que fue crucificada con Cristo, busca levantar la cabeza, aparecerse otra vez. ¿Y qué tenemos que hacer? Volver a hacer lo que se hace siempre. Por la fe decir, Señor, hágase no mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la batalla de Cristo. No pensemos que la única vez que Cristo dijo, hágase no se haga mi voluntad, sino la tuya, fue en el Getsemaní. No. Esa fue la forma en que él vivió cada día de su vida, cada hora, cada momento, cada tentación. Hágase no mi voluntad, sino la tuya, Padre. Entonces, de la misma manera, se presenta, ok, estamos andando con Cristo, estamos andando sobre las olas, y se presenta, ay, ahora el miedo porque se me apareció tal cosa en el trabajo, digamos, esta situación. Yo no sé qué hacer. Si digo la verdad, me voy a hundir más. ¿Qué hago, Señor? Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la fórmula cada momento y es la batalla, porque en cada situación se nos va a presentar la hora de la decisión o puede ser el microsegundo de la decisión. Porque a veces se presentan las situaciones y tiene uno que reaccionar en un microsegundo. Hágase no mi voluntad, sino la tuya, Padre. Lo que quiero es que se haga tu voluntad, la mía que no figure para nada. Esa es la batalla de la fe. Y si permitimos, si creemos, y creer no es solamente, sí, yo sé, como los demonios, ¿verdad? Los demonios también creen y tiemblan. No les sirve de nada, porque es una fe muerta. Si permitimos que la fe viviente de Jesús sea la que lleve la pauta en nuestras vidas, ¿cómo se mantiene? Luego la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay fe sin la palabra de Dios. No puede existir, porque la fe viene por el oír o poner atención a la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay fe. No hay fe. La fe de Cristo no puede pasar a nosotros. No puede ser impartida, compartida con nosotros si nosotros no estamos permitiendo que la palabra de Dios sea oída, sea leída, sea entendida. No hay. Así que esto nos lo va poniendo paso a paso, como debe ser, para que lo entendamos un detalle tras el otro, para que no nos dejemos engañar por el enemigo con la excusa de que somos humanos. Cristo fue humano y no pecó. Y fue tan humano como cada uno de nosotros, o el peor humano que pensemos, porque a nuestra vista hemos puesto que hay pecados que son peores que los otros. No, piensen en el peor, es igual al mío, es igual al que yo hago en contra de Dios. Sigamos entonces ahora que aquí viene un versículo que ya no sabemos de memoria, ¿cierto? Versículo 19, así que vamos a repetirlo juntos. Dice, porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios.
Ahora suena un poquito más fácil de entender eso basado en lo que ya hemos estado estudiando, ¿verdad? Porque por la ley, ¿verdad? Se me presentó el espejo de Dios, que es su ley. Por la ley me he dado cuenta que debo morir a eso, porque me está mostrando quién soy yo. ¡Ay, qué cosa tan fea! Yo pensaba que estaba muy bien. Y mire lo que me está mostrando. Donde yo creía que mi cabello estaba lo más de bien peinado, está todo vuelto una brujería, como uno de esos que se ponen espantapájaros. La ley me muestra que yo no estaba tan bien como yo pensaba, porque yo estaba mirando a mis hermanos y al anciano y al diácono. Y yo decía, no, por lo menos yo no estoy haciendo lo que está haciendo fulano. Por lo menos a mí no me ha tocado terminar como terminó fulana, ¿no? Cuando estamos mirando a Cristo, que es el carácter que vemos en la ley, nos damos cuenta de que no estamos ni cerca a lo que deberíamos estar. Entonces, por la ley, he muerto a la ley. La ley me mata cuando yo me veo como soy verdaderamente. ¡Ay! Y yo pensaba que yo estaba muy bien. Pero cuando muero, entonces le doy la oportunidad a Cristo, ¿verdad? A fin de vivir para Dios. Y el versículo 20, a ver, sí, vamos a llegar allá con el favor de Dios. Así que voy a dejar el 20 todavía para que lo repitamos, que no lo sabemos de memoria, para un momentito. Entonces, creo que le toca a Ana. Ana, por favor. ¿Dónde? Ok, puedes leer. Es el último párrafo, ¿verdad? Sí, señora. Ok, dice, muchos se imaginan que muerto a la ley significa lo mismo que decir que la ley ha muerto. Por supuesto que no. ¿Cómo llega una persona a estar muerta a la ley? Al recibir el castigo máximo, que es la muerte, la persona está muerta, pero la ley que le condenó a muerte está más que lista para enviar a la muerte a otro criminal. ¿Entendemos esa comparación allí? Vamos a pensarla. No la leamos tan rápido y pasemos a lo siguiente. Vamos a meditar. Meditar en la palabra de Dios. En el libro de los Salmos habla mucho de que tu ley es mi meditación día y noche. Esas son las palabras de Jesús. Él meditaba en la ley, que serían el Antiguo Testamento. Él meditaba en eso. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y aquí nos lo explica tan bello. Porque dice, muchos se imaginan que cuando dice en el versículo 19, porque por la ley he muerto a la ley. Entonces dice, sí, la ley se acabó. Ya no existe. La que murió fue la ley. No es lo mismo decir que yo he muerto a la ley que decir que la ley murió. No, la ley no ha muerto. La ley no ha muerto. El que morí fui yo. Morí con Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso dice allí y compara con las leyes de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestro país donde vivimos. Las leyes no han muerto porque ponen a muerte a un criminal que hizo algo para lo cual la ley decía eso es digno de muerte. La penalidad es la muerte, el castigo es la muerte. Cuando ponen a muerte a esa persona, ese criminal, por lo que hizo contra la ley no se muere. La ley sigue lista para poner a la muerte al próximo criminal que haga lo que es digno de muerte de acuerdo con esa ley. Así que la ley no ha muerto, ni ha muerto legalmente aquí en nuestro sistema legal, sistema de justicia, ni ha muerto tampoco la ley de Dios. ¿Cómo va a morir la ley de Dios? Si las leyes humanas para cambiarse tienen que pasar por tanto proceso, nos imaginamos que la ley de Dios se puede poner a un lado nomás así. No, porque la ley de Dios no se puede cambiar. Por eso vino Cristo a morir. Porque la ley decía que nosotros, la paga del pecado es que muerte. Paga quiere decir que nos las habíamos ganado, habíamos trabajado por ella. Cristo vino y pagó la penalidad de la ley, murió en nuestro lugar para que nosotros podamos tener vida. Entonces, ¿vamos a seguir buscando muerte?
Es imposible. ¿Cómo vamos a reedificar lo que ya se había puesto a la muerte? Lo vamos a sacar del sepulcro y vamos a decir, no, a mí me queda mejor la manera antigua de vivir. No puede ser. Entonces, como leyó ella allí, no matemos la ley. Lo que debe morir es nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Siga leyendo, Ana. Dice, supongamos ahora que el hombre que fue ejecutado por crímenes terribles pudiera, por algún poder maravilloso, volver a la vida otra vez. ¿No estaría todavía muerto a la ley? Ciertamente nada de lo hecho anteriormente podría serle referido por la ley ahora, pero si éste cometiese crímenes nuevamente, la ley volvería a ejecutarlo, pero en calidad de nuevo convicto. Así diremos que yo, a través de la ley, estoy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Por medio del cuerpo de Cristo, soy levantado de la muerte que sufrí por la ley a causa de mi pecado. Y ahora camino en novedad de vida, una vida para Dios como el Saúl de antaño. Soy por el Espíritu de Dios mudado en otro hombre. Primera de Samuel 10:6. Así es. Cristo murió y cuando Cristo murió, morimos todos. Toda la humanidad murió. Murieron por el pecado, morimos por el pecado que habíamos hecho, que habíamos tenido, porque la penalidad estaba colgando sobre nuestras cabezas. Cristo murió lo que deberíamos haber muerto nosotros. Hubiera sido, pensemos en esto, hubieras tenido que ser José, Marcela, Ana, Sixto, Edith, Ana Rosa y cada uno de los miembros de nuestras familias, hubiera tenido que ser Alma y su familia, Mari y su familia los que hubieran estado colgados de esa cruz. Allí es que deberíamos haber estado. Cristo tomó nuestro lugar y para tomarlo no pudo venir simplemente como Cristo o como un ángel y venir y ser crucificado allí. No, tuvo que rebajarse a mi naturaleza, a mi pecaminosidad, para que pudiera entonces tomar mi puesto en la cruz. Y después de que Él hizo eso y nos salvó de todo nuestro pecado, nos limpió, vamos ahora nosotros a decir, no, yo quiero otra vez tener lo mismo. Entonces, no importa cuántas veces mi naturaleza se haya puesto a la muerte y haya sido aniquilada, yo tengo que seguir diciéndole al Señor, sí, gracias. Eso es lo que yo quiero. Esa es la vida que yo quiero. ¿Por qué? Porque es la batalla de la fe. Seguir creyendo con lo que yo creí el año pasado. Esa fe ya no me sirve para hoy. Lo mismo que lo que comí ayer, ya para hoy no me sirve. Lo que comí anoche, ya esta mañana, ya no me sirve. De esa misma manera, por eso tenemos que seguir comiendo y bebiendo de la palabra de Dios, porque nuestra vida espiritual vive del pan de vida y del agua de vida, igual que mi cuerpo físico vive del pan y el agua que tomo, ingiero y permito que se digiera y que forme parte de mis células. Entonces, yo sé que te tienes que ir, así que no importa, terminaremos de otra manera aquí. Gracias. Entonces dice, así diremos que yo a través de la ley estoy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Por medio del cuerpo de Cristo soy levantado de la muerte que sufrí por la ley a causa de mi pecado. Y ahora camino en novedad de vida. Eso quiere decir en una vida nueva. Una vida para Dios.
Como el Saúl de antaño, soy por el Espíritu de Dios mudado en otro hombre. Dios nos dio una vida nueva, nos ha dado una vida perfecta. En otras palabras, lo decimos así: la versión perfecta de mi vida, de la vida de cada uno, Cristo ya la vivió. No tenemos para qué estar pecando. Nos estamos dejando engañar del enemigo y estamos diciendo, es que yo soy pecador y estamos diciéndole a Cristo, no, yo no quiero esa versión perfecta de mi vida. No, yo voy a tomar las riendas en mi propia mano y voy a hacer lo que yo quiero. Estamos diciendo lo opuesto que dijo Cristo. Hágase mi voluntad y no la tuya. Tu voluntad es que yo sea perfecta. No, yo no quiero eso. Yo quiero seguir siendo como soy. Quiero seguir siendo pecadora. Cuando lo analizamos, lo meditamos de esta manera, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, nos damos cuenta de que estamos cambiando la vida por la muerte. Hay que pensarlo tal como la palabra de Dios lo dice, no como nosotros queremos que diga. Y por eso en el versículo 20 se explica más de lo que dijo en el versículo 19. Repitámoslo, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, porque yo sigo viviendo, no estoy viviendo en el cielo, no tengo un cuerpo glorificado todavía, no, en la carne, como lo vivió Cristo. En la carne pecaminosa que tengo, sigo viviendo en eso. ¿Pero qué? Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo ¿cómo? Por la fe, no mía, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que quiere decir el versículo 19. Porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Cómo? Porque morí con Cristo y ahora Él vive en mí. Y la fe de Cristo es la que hace ahora todas mis acciones y mis reacciones. ¿Verdad? A mí me encanta decirlo así, porque me he dado cuenta que para las acciones, pues tengo un tiempo de pensar, ¿verdad? Un tiempo de hacer la decisión. No, yo no debo hacer así, no, yo no debo hablar así, no, yo no debo de tratar a esa persona de esa manera. Pero para mis reacciones, si Cristo no está viviendo en mí, se me sale la podredumbre del pozo estancado en mí. Y se demuestra, como decía el hermano, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y rápidamente sale lo que hay allá. Tengo que permitir que la vida de Cristo sea en mí tan constante que no solamente mis acciones, sino mis reacciones sean como Él. Entonces, crucificado con Cristo. José, por favor, ¿puedes leer? Sí. Pero a menos que estemos crucificados con Él, su muerte y resurrección no nos beneficia. Si la cruz de Cristo está separada de nosotros y fuera de nosotros, aunque solo lo sea por un instante o por el grosor de un cabello, es para nosotros lo mismo que si no hubiera sido crucificado. Nadie se ha salvado jamás por mirar hacia una cruz que va a ser levantada y a un Cristo que va a ser crucificado en un tiempo indefinido en el futuro, y nadie puede ser salvo ahora por el simple hecho de creer que en un determinado tiempo del pasado Cristo fue crucificado. No sé si el hombre ha de ver. No, o sea, está diciendo no es así. Ok, siga ahora adelante. Si el hombre ha de ver a Cristo crucificado, no ha de mirar hacia atrás ni hacia adelante, sino hacia arriba, pues los brazos de la cruz ergida
En el Calvario alcanzan desde el paraíso perdido hasta el paraíso restaurado y abarcan el mundo entero de pecado. La crucifixión de Cristo no es cuestión de un solo día. Así es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Tengo que permitir que el pago que Cristo hizo por mí en la cruz sea presente en mi mente constantemente, porque es cuando yo estoy viendo claramente a Cristo en esa cruz colgado por mí, que entonces la fe de Jesús puede vencer el pecado que se está presentando en ese momento o que va a venir más tarde. ¿Cómo podría? Pongámonos a pensar que estemos allí. Háganse en su mente la imaginación que estamos allí frente a la cruz y Cristo está colgado. Todo aporreado, todo sangrado, con la corona de espinas, con el costado todo abierto, sus manos allá colgadas, etcétera. Todo el cuadro que se nos ha presentado muy claramente en la Biblia y en el Espíritu de Profecía también. Y que mientras yo estoy mirando eso, voy a serle infiel a mi esposo, a mi cónyuge. Voy a decir una mentira. Voy a matar a alguien. ¿Puede una persona, estando viendo eso con sus ojos, hacer el pecado? No, no puede. No puede. Tiene que completamente bloquear lo que está sucediendo en la cruz para hacer el pecado que se le está presentando. Entonces, si mantenemos en nuestra mente, y por eso se nos aconseja, se nos dice, y no me acuerdo ahora exactamente dónde está la cita, pero que debemos de pasar 1 hora, y no quiere decir 60 minutos, sino un tiempo diariamente en las escenas de últimas de la vida de Cristo, porque eso nos da un odio al pecado. Eso nos hace ver el pecado como una cosa sucia, cochina. ¿Cómo quiero yo con eso? Cuando que tengo a Cristo que está pagando por lo que ya yo he hecho así de feo. Entonces, sigue leyendo, por favor. Él es el Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. Y la angustia del Calvario no terminará en tanto sigue existiendo un solo pecado o solo un pecador en el universo. Aún ahora lleva cargando Cristo los pecados de todo el mundo, porque en él todas las cosas subsisten. Y cuando el fin se ve obligado a deshacerse de los malvados, a quienes no puede reclamar como suyos, en el lago del fuego, la angustia que ellos experimentarán será solamente la misma que Cristo, a quienes ellos rechazaron, sufrió en la cruz. Wow. Cristo, ¿les Sí, digo? una pensadita, ya es hora de que terminemos también. Pero qué práctico, qué presente, qué gráfico nos lo pone para que nosotros entendamos. Aquellos que serán destruidos en el lago de fuego al final por haber rechazado a Cristo sufrirán lo que Cristo ya pagó. ¿Por qué lo sufren? Porque no quisieron lo que Cristo hizo por ellos. No, hágase mi voluntad, no la tuya. Y terminan haciendo la voluntad de ellos, que hubiera sido lo que Cristo hizo por ellos, pero no lo quisieron, lo rechazaron. Que no seamos nosotros, ninguno de nosotros parte de ese grupo en ese día, sino que seamos parte de aquellos que dirán, gloria sea al Cordero de Dios, no a mí, no a fulano que me dio el evangelio, no, la gloria es toda para quién, para Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hablaremos más de lo de Apocalipsis 13:8, donde dice el Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Vamos a hablar más de eso la próxima vez. Por ahora les invito para que nos postremos de rodillas para orar. De rodillas delante de aquel que sufrió y murió para que nosotros no tengamos que sufrir y morir.
Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, esta mañana hemos estado meditando en lo que tu Hijo hizo por nosotros en la cruz. Señor, ayúdanos para que no permitamos que el enemigo nos lave el cerebro y nos haga pensar que lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente. Yo tengo que seguir pecando porque soy humana. No, si mi Salvador fue un Salvador completo, un Salvador que me salvó completamente del pecado al 100%, no debo yo buscar la excusa ni aceptar la excusa que el enemigo me ponga de que mi Salvador es un 98% de efectivo solamente. O un 99.9, tampoco. Mi Salvador fue y es y será un Salvador completo. Porque es un Salvador completo o no es un Salvador. Para nada. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender esta verdad que el enemigo no quiere que sepamos, que entendamos ni creamos. Porque si la sabemos, la entendemos y la creemos, nos guardará del mal y pondrá a Satanás y todos sus demonios fuera de negocio con nosotros. Lo acabará. En nuestra vida lo acabará. Y no solamente lo acabará, sino lo acabó ya. Señor, que no vayamos en busca del enemigo para que siga ganando batallas en nosotros que ya Cristo ganó por nosotros en la cruz. Y no solamente en la cruz, sino en su vida perfecta también. Ayúdanos a entender, a meditar en esto, que las cosas del mundo no nos mantengan allá embelesados, como si estuviéramos hipnotizados por ello. No, Señor, que dejemos las cosas que el mundo nos pone frente de nuestros ojos, frente de nuestras manos, frente de nuestros oídos, que las dejemos a un lado, Señor, que las tengamos por abolidas, para que así no vuelvan a reconstruir lo que Cristo ya destruyó en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Necesitamos una vida eterna para poder agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias. En el nombre del Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros, Cristo Jesús. Amén.